Voy a cederle la palabra a Thomas Kraubitz. Es director asociado de BuroHapold en Alemania. Le he pedido a Christine Lemaitre de DGNB que por favor buscara gente que pudiera darnos una buena perspectiva desde DGNB en cuanto a las escalas y las regiones, y creo que BuroHapold es una de las firmas más potentes y va a mostrarnos de cómo usar el DGNB desde un acercamiento científico a los diferentes edificios. Hola, Tomás, por favor, tómate el tiempo que necesites. Disculpa de nuevo por el retraso y adelante con la presentación. ¿Me oís bien? Estupendo. Muchas gracias por la oportunidad. Tengo muchas ganas de compartirlo con vosotros. Me ha gustado mucho ir a Martin. Trabajé con Martin hace 14 años, con lo cual me he recordado que fue una gran inspiración para mí y me gustaría hacerlo de nuevo en el futuro. Cuando comenzamos con el DGNB, vamos a empezar con el DGNB, he traído algunos temas, también junto con mi colega de Copenhague, de Gustav Liechok. Os voy a hablar un poco de las perspectivas y un poco de información. No sé si la cámara funciona, os pido disculpas, así que vamos a ver la presentación. Estoy en Berlín ahora mismo, soy el director asociado y director de sostenibilidad de BuroHapold en Europa. Junto con Martin trabajamos en la cofundación de DGNB con diferentes grupos y sabemos también, siempre estamos trabajando también con otro tipo de certificaciones y también tengo credenciales a este respecto en cuanto a los beneficios que tenemos con DGNB. He llevado a cabo muchos proyectos utilizando este sistema de certificados de sostenibilidad y finalmente Evelyn se unirá a nosotros. Es socio líder de ciudades en Copenhague. Espero que pueda subirme bien. Vamos a ver si puedo abrir el chat. Everything is fine, Thomas. Yeah, you can see me. Okay, great, perfect. So, and Evelyn joined us in Copenhagen and leading Evelyn our se une offer desde from cities and Copenhague connected with sustainability in y nos va a Copenhagen, which hablar is gonna sobre present la now. sostenibilidad de las ciudades en So Copenhague. just briefly on what brings us in Brevemente, today. de lo que vamos So a we're an hablar independent hoy, engineering somos practice. un We are estudio de also ingeniería consulting internacional quite a lot, and independiente. we're over 40 years. También tenemos más de 40 años de Out on the experiencia market, en doing quite a lot of consultoría different dentro projects. del We have over mercado 20 offices y worldwide, tenemos más de and 20 just a oficinas map showing you en where we todo el are. mundo. We Este es don't un yet have mapa a project, que an muestra nuestra office in presencia Spain, which global. No is a bit tenemos sad, una but we oficina en do have España, lo cual es una projects in lástima, Spain, pero sí que and tenemos we do work quite proyectos a lot in different en countries. España, en So, diferentes ubicaciones. what we do at BuroHapold, just to give you Lo an que idea, is that hacemos we have one part of the en firm that's very BuroHapold much looking at buildings. That's the Louvre in Abu Dhabi, that we're lucky to es, por engineer. ejemplo, este But we're edificio also much looking at en cities, and city Abu of Berlin Dhabi on the o right, en where we've ciudades worked on a como scheme for Berlín, electromobility, en which is quite en an cual estamos interesting diseñando one. proyectos de And there you see a electromovilidad. few other projects that we're working on, Estos son including the diferentes Highland Park in proyectos New en los York, que hemos and trabajado en also Highland the Park en New pavilion for the York, expos and the great en Friendship diferentes Museum, and so lots of exposiciones, big en projects. diferentes Some of museos. them, like the one in the middle, Oberbillwerder, also receive DGNB Todos certification, estos and we are always edificios han quite recibido la glad to use it, certificación and de that's the most GNB important y han one estado maybe, muy to use contentos it as a de management tool emplearla como una and as an herramienta de operational gestión y tool. como una That's where it's herramienta strong. So operativa. it's not necessarily about Así the que no es label you get, únicamente obviously that's a sobre part of the el story, certificado, el but sello que it's more really conseguimos, sino looking at what can también you do lo with it relevante and es how qué can you podemos make hacer the con project ella better y by cómo implementing podemos it. hacer un So mejor that's some of the acercamiento. projects I'm working on Estos son with algunos de our los team, and proyectos it's so en los que on all of estamos them trabajando. I could tell you the details. So if there is an Podría interest, we're contaros more than detalles happy de to cada come uno de back on, ellos, present así some more que of the si work we're queréis doing hablar más tarde and podemos projects. But volver as you sobre see, ellos. there's different Pero scales, different como podéis ver, son locations. diferentes ubicaciones, Sometimes they go for diferentes double escalas. En certification. ocasiones Sometimes necesitan we una do doble district and certificación. buildings. So En ocasiones and hacemos very distritos diverse. enteros y Existing and edificios. new Como veis, build. hay And the una gran great thing is
diversidad. Lo bueno es que dentro del esquema de DGNB lo cubre todo, los materiales, el tipo de edificio, edificios antiguos, edificios nuevos. No es, por ejemplo, el más pequeño que he hecho. El proyecto más grande que hemos hecho ha sido de 200.000 hectáreas, el más pequeño de 4.000 metros cuadrados. También damos apoyo a la hora de comunicar los éxitos. Como vemos aquí, esta es la ceremonia de premios de DGNB en cuanto se entrega la certificación con nuestros clientes, que también es algo muy positivo, así que es importante celebrar los éxitos. También tenemos otras actividades en nuevos mercados, en este caso de la India, con Stefan Amber, que es el director de DGNB en la India. También tratamos de romper las barreras en una serie de temas. Por ejemplo, en la India, para que os hagáis una idea, esto es lo creativo que podemos ser en los diferentes distritos, en zonas económicas en expansión o en la industria verde. Aquí, por ejemplo, usamos la herramienta de GNB. Ya hemos visto este gráfico anteriormente. Esta es la flor de GNB y es algo que nunca se ha realizado antes. Se puede ver en diferentes ubicaciones cómo la flor va cambiando. La flor es esta zona gris que yo siempre considero que es la huella que hacemos, el modelo, y se puede emplear, voy a volver un momento, en los diferentes emplazamientos que tenemos. Estos son los lugares industriales, emplazamientos industriales en la India. Siempre lo hacemos tanto para corporaciones como para diferentes empresas de fabricación. Siempre tratamos de estar a la vanguardia de la innovación y la sostenibilidad. Así es como lo empleamos, pero en cuanto a la certificación es muy importante usarla en diferentes escalas, ya que vemos que hay muchas sinergias y siempre tratamos de aprovecharlas. Eso es lo que permite el plan de DGNB, mirar más allá del edificio, mirar más allá del plan en sí. ¿Cómo puede contribuir este edificio? ¿Cómo podemos mejorar el tejido urbano? ¿Cómo podemos contribuir al medio ambiente? Solamente para mostrar un poco el ADN del sistema de DGNB, en primer lugar es la evaluación del ciclo de vida, que siempre lo mencionamos. Ahora mismo tenemos muchos proyectos donde uno de los conductores es el ciclo de vida para ser neutrales en carbono. Un punto de vista global es importante. Hay que tener en cuenta el medio ambiente de una forma sostenible, y como estudio de ingeniería es algo que podemos hacer, lo que ponemos énfasis en hacer muchas simulaciones y que todo esté de acuerdo con lo planeado. También debemos de tratar siempre de tomar buenas decisiones de cara al futuro. Este es el viaje emocional de proyectos que vemos en cada una de las certificaciones. No importa qué planes, no importa cuántos planes hayamos hecho, pero esto siempre ocurre. Aquí podemos ver cómo aquí parece que es más difícil cada vez, hay que tener en cuenta tantas cosas, pero luego llegamos aquí al fondo si no tenemos cuidado, con lo cual lo que tratamos desde DGNB es construir estos puentes y otorgar las herramientas que necesitáis, tanto para usar no solamente ese puente, sino para evitar los problemas y poder evitarlos. Uno de los proyectos que tenemos, los proyectos vivos, digamos, que lo completamos en un plazo de 5 años. Uno de ellos es un distrito, esto es un edificio. El edificio es el
verde claro, y aquí se ve que el nivel estaba al 80% y tratamos de mantenernos por encima. Y desde hace un par de meses nos dimos cuenta que era el edificio con el mayor porcentaje en Alemania. No hay que llegar, no porque ser platino, también se puede llegar a nivel oro y es suficiente, pero siempre tenemos que tener en cuenta que tenemos que seguir todas las medidas disponibles. Voy a mostraros más proyectos. En cuanto a la certificación de distrito y del edificio, que siempre hay que tenerlo en cuenta. En Düsseldorf, por ejemplo, construimos este distrito, es una maqueta hecha en mármol. Es un distrito que existe, aquí lo tenéis. Y los edificios, digamos que son de la época napoleónica. Es un distrito de negocios en Alemania y también es un nuevo edificio que ahora mismo están analizando. Como ven, aquí se ven las fronteras, los bordes. Esto es lo que, así podemos ver lo que se incluye y lo que no se incluye dentro del proyecto. Aquí se puede ver la certificación. Esto fue en enero de 2017 y aquí mostramos nuestro logo. Tuvimos suerte a la hora de poder construir este otro proyecto y nos otorgaron la certificación platino y también se puso en las obras, en el emplazamiento. Con lo cual, digamos que celebramos haber construido este distrito de negocios dentro de Alemania. Algunas de las especificaciones del proyecto que son importantes son las que hay que implementar en el proyecto, lo que se espera que implementemos, lo que hace los arquitectos, lo que hacen los ingenieros estructurales, los paisajistas. Si cogemos el libro tiene más de 500 páginas y en teoría puede ser demasiado. Pero en este caso cuentan con una cantidad de páginas diferentes, pero nosotros ofrecemos exactamente lo que es necesario. Cómo hacer el acercamiento, cómo hacer la estructura, la plausibilidad que debe tener. Y todo ello otorgará la certificación. Como aquí vemos es de 82,3%, porque podemos ir y decir, vale, ¿qué queremos mejorar? ¿Qué podemos mirar a futuro? De nuevo, es una herramienta de gestión muy útil. Aquí tenemos un par de páginas de evidencias. Tiene que ser plausible y tiene que ser visualizable. Hay que analizar los datos, así que cuanto mejor sean los datos, mejor será a la hora de revisarla, mejor responderemos las preguntas y más fácilmente obtendremos la certificación. Tener un buen estándar es sin duda útil. Hemos tenido el tema de la acústica, por ejemplo, es muy relevante también, y también la accesibilidad, la integración de edificios ya existentes. Este es un ejemplo de un edificio en Múnich de los años 70 y usamos el DGNB para realizar una reforma y vimos que en la entrada hacía falta esta especie de plataforma elevadora, ascensor. Revisamos las conexiones. Esto es algo también que se puede hacer a través de DGNB, mejorar los edificios existentes. Esto es una ceremonia de entrega de certificados. Aquí tenemos a los clientes. El cliente está aquí a mi lado en el centro de la foto. Y eso es lo que queremos, a un cliente feliz. Y por último, antes de darle la palabra a Evelyn, me gustaría hablar sobre el B1 en Berlín. Es uno de los bancos más grandes con certificación medioambiental.
Y como veis, ya había un edificio, el que se ve sobre el fondo, y esta es nuestra propuesta, nuestro proyecto, el que se ve borroso. En este caso fue parte de una competición internacional. Sin embargo, otro estudio de Dinamarca ganó este proyecto. Aquí, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta lo que podemos hacer a pesar de las restricciones medioambientales que podemos tener. Podemos analizar el coste y los esfuerzos para el cambio. Tratar desde el principio de generar el mayor impacto posible para seguir los parámetros de DGNB. Y son los tres pasos principales, son la planificación, la construcción y el funcionamiento. Hi, I don't know whether he's going to be back. This is Evelyn. Can you hear me? Sí, soy Evelyn, no sé qué ha pasado. Yes. Yes, I'm wondering if maybe I should No sé just si debo continue on the last continuar yo con la última parte de la presentación, con el último proyecto que íbamos a mostrar. Evelyn, that would be nice, yeah. Okay, Yeah. So I will just try to share my screen. Voy a compartir mi pantalla. Maybe he'll be back and he can finalize. A lo mejor Let me try to see Tomás if I puede can volver y turn puede on my camera so you can see me. acabar Yes. su presentación. ¿Lo veis correctamente? Yes. Muy Well, bien. as Thomas mentioned, I am Como ha comentado working Thomas, for the cities team BuroHapold here out of Copenhagen. trabajo And the next project that para I'm going to show, BuroHapold Deutsche en Hafen, Copenhague. El I've próximo actually proyecto been que voy a mostrar on both sides of the team, es both un working proyecto en with el que he Kobe estado en ambas previously partes del on the proyecto. project, but also now, obviously, I'm sitting with BuroHapold. So, Thanks, Evelyn. Sorry, just lost the Desde connection. BuroHapold, Thanks, yeah. disculpas Evelyn it's si he okay, I'm perdido la continuing, conexión. Thomas? Yes, perfect. ¿Te Yes, parece last bien si slide. continúo? Yeah. Sí, Yes, estupendo. Son las últimas diapositivas. And I think I'm going to go both Creo que through the project voy a hablar in terms of what the DGNB del tools proyecto en cuanto a las herramientas given us as de in terms of design DGNB, and how to lo que nos implement facilita that en at a cuanto al tema design del level. diseño y So, cómo aplicarlo a escala Deutsche de diseño. Hafen, that's a new district in Cologne. Hay un You can see it nuevo here on the map. Maybe I should distrito en Colonia, aquí se make puede a ver, full se aprecia en el screen, mapa. A ver si lo puedo poner en la possible. pantalla completa. Bottom line. Bottom line, sorry. There you go. Abajo del todo, Yes, ahí lo thank you. tienes. In Deutsche Hafen, it's on the southeastern part of the city, on the Que eastern está side ubicada of the Rhine. en la parte sureste del And país, en el actually, este the del site is Rin. a Y como brownfield vemos, el site. It's a emplazamiento post-industrial site, and it has es some una fantastic zona industrial con industrial grandes building campos and verdes, industrial con heritage, edificios which are really industriales. Es unique, una but gran also the herencia fact that industrial. it's really a riverfront Vemos que es, digamos, site una is parte also que da both directamente al fantastic, río, but also gave some huge challenges to the pero que master también plan. presentó Really early muchísimos on, retos. the city identified that Al they wanted principio this del to be proyecto, la a ciudad nos sustainable comentó que district querían que and that they fuera un wanted distrito it to sostenible be y que certified querían DGNB. que tuviera la certificación de DGNB. And actually, this is the Kobe entered the Esto es competition el as well as many other architects. proyecto And ganador, this is the la entry participación they ganadora en won la with. ciudad And en sort Kobe. of the key aspects of and the Y ambition ese of es this uno de los winning aspectos entry was both to clave integrate this de site, which este is on the proyecto eastern ganador, side, era with the integrar city ring of Cologne on the western side. As you can la see, it's ciudad actually por like the ambas location. You can partes. see Como the se puede cathedral in observar the en la parte background. oeste, se puede ver la catedral al It's fondo relatively close y to the está city center. relativamente So, cerca but al it was centro de la also about ciudad. celebrating the industrial Pero también heritage tratamos de through the celebrar la herencia architecture and industrial a través de la really designing arquitectura for y water diseñar and flooding events. todo The teniendo en site, cuenta las subidas y once it's bajadas built del out, nivel del it agua. will be home to about Una 5,000 vez residents and esté construido, 4,500 workplaces. So dará it's hogar a also unas 5.000 extremely personas mixed use. y a otros tantos miles de And trabajadores. really, we talk about it as
as a second Hafen city because Realmente the River hablamos Rhine como si se itself, tratara de una it has a really dynamic segunda water level, ciudad, so una it Hafen changes City, with 10 meters, ya que the water level, which causes its los own niveles de unique agua cambian en challenges, más but also, de of 10 course, metros de altura. when you bring in the idea of rising water levels, climate change, etc. Usamos esa This idea, kind of también teniendo en property on cuenta el a cambio riverfront climático, is really vulnerable. y tuvimos And one of the things that que trabajar con the estos master plan really parámetros. worked with is how Así que nuestro plan trabajó muy integrate bien or how to create the design of the a public la hora de spaces in the integrar o city crear so un that diseño para los espacios públicos de la ciudad, the water can be contained and mitigated and cómo can be contener directed el agua y back trabajar into con the esos Rhine River, cambios and de the nivel master y plan still works, redirigirla or al río the Rin, city still works at an overall level in terms of a design. y de And of forma que la course, ciudad it's siga not siendo just about the funcional en technical cuanto al aspects of diseño. where you Por lead water and supuesto, how you no se trata contain water, únicamente but de it los was aspectos also really técnicos about de using recolectar this o soltar el agua, opportunity sino de to emplear esta really create some oportunidad fantastic public para spaces crear that, unos first of all, we use espacios públicos different fantásticos plants to filter the water donde se naturally, puede etc. plantar diferente But vegetación also, que it's se a adapte al fantastic agua. place to meet and to gather, Es un and it lugar really gives estupendo value para on a social reunirse y level realmente as well. da un valor And of course, social from this muy was actually importante. pre-certified in summer. In the center Esta there es is the la Lord Mayor of ceremonia de entrega Cologne, de so that's la a really great certificación. achievement. Fue un gran logro. And to do that, BuroHapold worked on pre-assessment, really ello, taking BuroHapold in all the trabajó different aspects of the master en plan la to preevaluación, evaluate it based on the different DGNB basándonos criteria. en los And diferentes this is just an criterios de overview of the DGNB. DGNB weighting Esta tool, es but una perspectiva general really, I de think lo que it's tuvimos en interesting to cuenta, understand pero that creo que es interesante comprender also Kobe, the architects, they themselves que los have a lot of arquitectos DGNB de consultants. Kobe So tienen a this muchos is a consultores weighting de tool, but it was also DGNB really y es helping una drive some of the herramienta ganadora design. sin There's duda y extremely también les ayuda a important crear su criteria diseño and indicators con in there, criterios muy importantes, such as indicadores relevantes biodiversity, how en cuanto a la the city, how biodiversidad, the master plan is en integrated into the cuanto city, al how cómo se is the integra el plan general microclimate and the dentro de la comfort of the ciudad, public spaces, cómo about noise gestionar and los air espacios pollution, and it's públicos, really la things that really help contaminación, drive and shape y what you see esto in the el master plan DGNB space. So I realmente think that's ayuda also quite important a to dar forma a understand todo that, lo que se of ve en el course, plan this is general. a management tool and También a es tool to una calculate herramienta and de find gestión, out una how herramienta sustainable the para district is, but it's really calcular y also saber cómo sostenible es el a distrito. driving tool for the Realmente design, es una and as Thomas herramienta de mentioned empuje en in one cuanto of al his diseño, slides, como he ha showed this mencionado graph Thomas of en una de sus if you start early diapositivas, on, you're able to have ha most enseñado influence. que si And se that's usa really desde el how we principio worked. es This posible project has generar been developed una mayor by influencia, starting y really así early on, es como hemos identifying diseñado some este of the key proyecto, areas that we wanted to identificando las work with zonas and clave design desde el with further. principio en cuanto al diseño. And then, as well as that, of course, Y we developed a por otra sustainability parte, handbook, también and tenemos that is una actually not guía to de say just a sostenibilidad. finished document that talks about the Es un sustainability of the documento project, but it final was que habla really sobre a la live sostenibilidad working tool del that developed proyecto. through the process of Es the una project and developed auténtica through the different herramienta stages of the para project. todas las So this is fases 3 different del versions of it proyecto. Como veis, that you can see hay 3 here, versiones and diferentes, it como aquí se observa, talked also not just about the physical que habla aspects no of únicamente de the los plan, so aspectos what the físicos neighborhood will o look los like, planes but also del it barrio, tried to capture sino que different también stakeholders trata de capturar involved, how they were involved, that la side cultura, of la the process sociedad as well. dentro del proyecto. And the book itself, it actually El manual covers en sí 5 mismo different cubre criteria and chapters. It looks into climate 5 change, capítulos life quality, diferentes que tienen mobility, en cuenta energy, el and cambio resources, and it's climático, la some of sostenibilidad, la the movilidad, areas that were actually identified as y the son key areas to algunas work with de in las terms of áreas sustainability. clave But que hemos as identificado. Thomas already mentioned, Como ya ha this mencionado booklet Thomas, it does actually a lot of things. este manual It has a multitude of functions, and one of them is to take diferentes the aspectos huge que amount se of deben tener en information, cuenta, and there's very, very many booklets y that feed in directly to this contiene book en and pocas use it as a páginas una management gran tool as cantidad well, de to gather all información the y se information puede and usar also como help herramienta de to gestión identify the next steps, para reunir la as well información as e this action identificar matrix, los siguientes pasos que se deben seguir. which DGNB Esta es la which is part of matriz de DGNB, acción, que es and the parte action de matrix DGNB, was really a fantastic tool to start to y que ha sido una identify herramienta fantástica para what it is that para comenzar a the identificar ambitions of the project are, cuáles how son we las want to ambiciones continue, del how we should, proyecto, what the next steps are,
cuáles son los siguientes pasos que debemos seguir and who should be working with that y in terms cómo of the consultant debemos team. trabajar en cuanto al equipo And then de as a consultoría. last tool, Y por DGNB has último, a lot of fantastic tools, but la this is a última herramienta que tiene self-declaration based on DGNB, face sustainability, esta es una and it's something autodeclaración that is basada en la a really sostenibilidad. fantastic active tool to try to Es include una the herramienta whole activa team on it, to try to identify en la que ha and figure trabajado, out en la que incluye todo el equipo where should y trata the de averiguar weight lie, what is the most important part cuál es of the la plan or the parte master más plan we should be looking at in importante terms of del plan sustainability and when. general And desde un also punto de it's vista really de a la fantastic sostenibilidad engagement y tool as well, también es so una that all gran different actors involved herramienta que conecta a los diferentes are on the actores same page implicados and para can really asegurarnos share de the que knowledge and create a todos culture of talking about vamos sustainability al unísono and understanding that y they have an habla mucho de la influence cultura de la on the sostenibilidad overall y cómo process tener and what their influence and part is. un And then maybe, Thomas, you can impacto just talk en about this este last slide. Yeah, desarrollo de sure. la sostenibilidad. So Tal vez, we Tomás, try to puedas always hablarnos de implement la it in our última office, in our diapositiva. projects, yeah, En nuestra and so oficina trying siempre to be as a tratamos good honest broker. And I hope you can do the de same thing as a consultant. Also ser with un DGNB, honest you can say you broker o bring un the honest inversor truth on it. honesto. You bring on what's needed, but you also have Usamos projects solamente to lo que achieve es their necesario goals. y And también maybe you can tenemos go on to the unas last pautas slide, para seguir Evelyn. estos Yeah, and objetivos. just feel En la free, última reach out, diapositiva give us a de todas, os animo a que os pongáis en contacto con nosotros. Evelyn, I think you have to finish. Yeah, sorry. Evelyn, acaba, por I favor. think Sí, disculpas. Thomas was just saying, Creo give que us a Tomás call. We'd love to hear from quería you. decir que, por favor, os As pongáis en Thomas contacto mentioned, con BuroHapold has a nosotros. lot Como of ha mencionado experience Tomás, with de BuroHapold tenemos DGNB muchísima projects of all different experiencia en scales, proyectos de and DGNB en las he's very good at diferentes being, escalas. just a support Y to es some people muy that want to bueno work further with a it, la or just hora being a de, sparring somos muy buenos partner. a la hora de So we'd dar love to hear apoyo. from you. Sure. Así que, por favor, pónganse en contacto con nosotros. Thanks, Thomas, and thanks, Evelyn, for the presentation. Muchas gracias, Tomás y Evelyn, por la presentación. Me encantaría insistir en el hecho de que DGNB se pueda aplicar a la hora de tomar las diferentes decisiones en los proyectos de construcción y lo fácil que es utilizarla para generar un mayor impacto. También me ha gustado mucho el gráfico de la flor, ya que realmente muestra mucho la huella, el impacto del modelo que estáis creando y cómo podemos mejorar. Creo que es una buena herramienta de comunicación desde DGNB. Lo que has comentado al final sobre la declaración de DGNB de los arquitectos es correcto, que si es algo que aplicamos desde el principio va a afectar de una manera más positiva a todo el proyecto, ya que es tan importante como hacer los cálculos y los impactos al final, con lo cual es algo que nos gustaría aportar al mercado español, ya que es un compromiso en ese sentido. Muchísimas gracias por emplear algo de tiempo con nosotros y compartir vuestros puntos de vista. Esperemos dentro de poco que tengamos oficinas de BuroHapold en España también. Muchísimas gracias. Gracias.